Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy concentramos nuestra atención y nuestra mirada en una nueva crisis que escala por el mundo. El reciente conflicto naval entre Rusia y Ucrania, que ha despertado la preocupación del mundo entero y que puede dar pie a un conflicto abierto y con grandes repercusiones en el mundo. En este contexto nos preguntamos sobre las relaciones ásperas entre Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, la disputa de Ucrania en materia geopolítica para que forme parte de la esfera de influencia rusa o europea, así como revisamos las divisiones de la agenda entre Washington y Moscú. Acompáñenos. La tarde del 24 de noviembre de 2018, la Guardia Costera rusa detectó que el barco de abastecimiento ucraniano Gorlovka y el remolcador Yani Kapu se encontraban navegando en la zona económica exclusiva de Rusia, mientras que ya entrada la noche, fueron ubicados los buques de la Armada de Ucrania Nikopol y Berdiansk, que se desplazaban hacia el estrecho de Kerch. En el transcurso de la madrugada del 25 de noviembre, el puesto de control ruso fue notificado que los barcos ucranianos tenían previsto arribar al puerto de Berdiansk, para lo cual pretendían cruzar por las costas de Crimea y seguir por el mar de Azov. Aunque la tripulación de los buques de Ucrania alegó en su defensa un acuerdo de 2003 sobre cooperación marítima, los barcos de patrulla fronteriza Don e Izumrud les exigieron que abandonaran de inmediato el mar territorial de Rusia. Haciendo caso omiso a las indicaciones, los buques de la Armada de Ucrania levantaron sus cañones a un ángulo de 45 grados y apuntaron hacia las embarcaciones rusas que, mediante una maniobra, bloquearon su paso. Horas después, las naves ucranianas intentaron romper el bloqueo, pero los barcos rusos persiguieron al grupo naval y exigieron que se detuvieran, realizando disparos de advertencia que, al ser ignorados, embistieron abriéndoles fuego. El Izumrud ruso detuvo el buque ucraniano Berdiansk, en tanto que fueron apresadas la lancha artillada Nikopol y el remolcador Yani Kapu, además de aprehender a un total de 24 tripulantes, 6 de ellos malheridos. Al respecto, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, consideró que el incidente en el Mar Negro fue una provocación orquestada por su homólogo ucraniano Petro Poroshenko, cuyo parlamento proclamó al día siguiente una ley marcial por 30 días, extensiva a las 10 regiones más conflictivas de la frontera con Rusia, al tiempo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN condenaron enérgicamente los hechos e instaron a liberar las naves y sus tripulaciones. La nueva crisis entre Ucrania y Rusia desangeló los ánimos de la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina. El grupo de las 20 economías más industrializadas del mundo que convive en un ambiente de máxima tensión de cara a la complicada agenda internacional. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, el aislamiento del príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman por el supuesto asesinato del periodista Jamal Khashoggi, así como los embates del cambio climático que Donald Trump sigue sin reconocer. Un mundo que también enfrenta los divisores por la migración y los refugiados al calor precisamente de haber sellado el Pacto Migratorio de Naciones Unidas en la cumbre de Marruecos, así como el reclamo del mundo occidental para reformar la Organización Mundial del Comercio. Una cumbre fría en donde no imperó el espíritu de cooperación internacional entre los tomadores de decisiones más importantes del planeta. Sí, yo considero que a pesar del pesimismo con el que se llegó a esta cumbre del G20 en Argentina, podemos hablar de un balance esperanzador, fructífero en los principales países que representan alrededor del 85% del PIB mundial, y justamente en este escenario se logró salvar una posible guerra comercial o acentuarla entre Estados Unidos y China. Yo rescataría la reunión del presidente Donald Trump con el presidente chino, Xi Jinping, donde justamente se da una tregua de algunos meses para encontrar solución. Trump había amenazado
con intensificar, por ejemplo, esta guerra comercial, imponer más aranceles a este país asiático, y yo creo que uno de los resultados favorables es que se logra salvar por el momento esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Considerar, por un lado, la importancia de las cumbres del G20 que surgen a raíz de la crisis del 2008, tratando de aglomerar a las 20 economías más importantes del mundo. Sin embargo, me parece que ha ido perdiendo fuerza, sobre todo política, para tratar de resolver los grandes temas de la agenda internacional. Sin embargo, las cumbres, en el caso específico del G20, ha tenido un efecto positivo, especialmente en las reuniones que se gestan al margen de la cumbre, como ha sido precisamente la oportunidad de tener reuniones entre diferentes jefes de Estado, y en la coyuntura desde la elección de Donald Trump, el acercamiento que se ha dado entre Estados Unidos y Rusia, un acercamiento relativo, ¿no? Sabemos de la imposición de sanciones económicas que ha hecho Estados Unidos desde la administración de Barack Obama, primero Trump con un discurso primero cercano a Rusia y después cada vez se va alejando más y va teniendo un posicionamiento cada vez más duro y de imposición de sanciones. En el caso concreto de esta cumbre del G20, me parece que para los Estados Unidos es muy importante porque se planteaba esta posibilidad de tener un encuentro al margen de la cumbre entre el presidente Putin y el presidente Donald Trump, lo cual hubiese dado continuidad a la cumbre de Helsinki. Desde luego, con la difícil relación que existe entre Ucrania y Rusia a partir de la disolución de la Unión Soviética. En primer lugar, porque los rusos consideran que Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia. Yo creo que es al revés, porque la gran Rus, o sea, el primer estado ruso surge en Kiev, ¿verdad? Y después Moscú no era más que un pequeño principado alejado al norte, ¿verdad? Y finalmente logra tener una hegemonía sobre el resto de los principados. Recordemos que siempre hubo en Ucrania movimientos nacionalistas para independizarse, siglo XVIII, siglo XIX, Mazepa, etc. Hasta tienen sus propios héroes que pugnaban por la independencia de Ucrania de Rusia, ¿verdad? Y obviamente cuando Lenin asume el poder y que había ofrecido la independencia de todos los estados que se encontraban en el Imperio Ruso, Ucrania es el primer país que se independiza. Después se vuelve a integrar a la Unión Soviética, ¿verdad? Ya como un país bajo un sistema comunista. Y cuando se disuelve la Unión Soviética, igualmente vuelve a independizarse. Al margen de la agenda oficial y de la reunión de líderes más importantes del mundo, esta estuvo disgustada por las fricciones entre Vladimir Putin y Donald Trump. La segunda cumbre bilateral quedó cancelada por iniciativa de Donald Trump ante el incidente territorial en el estrecho de Kerch, cuando el Kremlin atacó a 3 buques ucranianos, cerrando unilateralmente la única salida al Mar Negro. Bajo el argumento ruso de que Ucrania se adentró ilegalmente en aguas rusas, se reavivó el temor de desencadenar un nuevo conflicto armado entre Rusia y su ex República Soviética. Los 24 marinos ucranianos apresados y enviados a Moscú muestran a una Rusia indolente, insatisfecha con sus fronteras y ávida de enviar mensajes recurrentes a Washington por su rechazo a la expansión de la OTAN hacia el este. Esta coyuntura que tensó a la comunidad internacional precisamente cuando se celebraba la cumbre del G20 en Argentina y abrió el temor de un posible conflicto abierto entre estos dos países. Yo creo que este era el escenario para desactivar
sí, muchos probables conflictos en esta región, y bueno, no solamente estamos hablando también el caso aquí de Ucrania, el caso de Crimea, sino también, por ejemplo, de Siria, ¿no? Donde estos dos países juegan un rol muy importante en la solución a la guerra que existe actualmente, ¿no? Entonces, este era un escenario propicio para que estos dos países dialogaran y se pusieran de acuerdo en el rol justamente que juegan en estos conflictos. Yo creo que fue una oportunidad de oro que se desaprovechó. El presidente Trump, yo creo que responde más a motivos políticos internos que al tablero internacional, ¿no? Entonces, yo siento también la trama rusa en Estados Unidos se está avanzando, ¿no? Algunos de los colaboradores más cercanos del presidente Trump se han declarado culpables, entre ellos su abogado. Entonces, la trama rusa va avanzando. Es muy factible también que esto lo lleve a un impeachment, por lo menos en la Cámara Baja. Yo creo que él se vio obligado a hacerlo en razón de pues la crisis que se provocó con este incidente, y a pesar de todo el apoyo que siempre le ha dado a Putin, ahí no pudo ir en contra de la opinión pública de los Estados Unidos y sobre todo de sus adversarios en el Congreso, ¿verdad? Entonces, él sabía que esto iba a reanudar, a revivir, ¿verdad?, esta hostilidad que siempre ha existido por parte de la población americana hacia Rusia. Donde se mostraba cierto acercamiento entre las dos potencias, especialmente para solucionar temas importantes para las dos naciones, ¿no? Temas especialmente de seguridad, temas de regulación de armas nucleares, se planteaba en aquel momento como un punto importante. Sin embargo, ¿qué tenemos ahora? Un rompimiento cada vez más fuerte en las relaciones ruso-estadounidenses, inclusive haciendo mucho énfasis en la salida reciente de Estados Unidos del Tratado de Armas de alcance intermedio, entre 500 a 5.000 kilómetros, ¿no? Lo cual me parece sí pone, por ejemplo, a los europeos en un gran contexto de inseguridad, dado que al salirse de los Estados Unidos y a Rusia responder, nosotros no nos mantendremos tampoco en el tratado, ya le da mucha más libertad, especialmente por ejemplo a Rusia, de posicionar los famosos misiles Iskander en Kaliningrado, lo cual impacta la seguridad europea. Y desde el lado de Estados Unidos, ¿no?, que también se plantea la idea, podemos también tener mayor libertad de acción en el despliegue de misiles de mediano alcance, especialmente pensando hacia el escenario europeo e incluso hacia otras latitudes, como puede ser el Pacífico, en la amenaza que se plantea desde Estados Unidos con China, ¿no? Mientras que la Unión Europea, la OTAN y Donald Trump condenaron el ataque ruso hacia una flotilla ucraniana, Moscú no logró evitar la celebración de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre. Si bien Ucrania alega la militarización del mar Azov y una escalada premeditada por parte del Kremlin, Moscú ha señalado que el incidente ha sido autoinfligido o provocado por Ucrania debido al calendario político y la cercanía de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en marzo del 2019. Pues argumentan que el actual presidente Petro Poroshenko, quien busca la reelección, ha perdido respaldo popular y que bajo la imposición de la ley marcial buscará cancelar la celebración de las elecciones para evitar una franca derrota. Cabe recordar que el presidente ucraniano impulsó la ley marcial por 30 días en 10 regiones y en suelo fronterizo con Rusia, entre ellas Donetsk y Lugansk, por considerarse territorios rebeldes, además de la región con Moldavia, esta última bajo influencia rusa. Recordemos en el 2014, cuando se da toda esta conflictividad al interior de Ucrania, cuando es depuesto el presidente Yanukovych, Rusia va a responder especialmente tomando, a través si hay un referéndum, etcétera, pero tomando un posicionamiento político y territorial sobre Crimea, porque la península de Crimea es fundamental para poder tener este control hacia el mar Negro, y de ahí esta situación que se conecta con la crisis marítima que estamos viendo en este momento.
es decir, el Mar Negro y el espacio marítimo que conecta a la península de Crimea con el resto del continente ruso, del espacio territorial ruso, el Mar de Azov, en el estrecho de Kerch. Esa zona es muy importante porque es la que conecta a la península de Crimea con el resto del territorio de Rusia. Justamente se ha agravado en los últimos años, donde Rusia justamente tuvo esta participación en Crimea. Ha sido condenado por muchos países, le costó la salida del G8, por ejemplo, del grupo de los 8, ha sido marginado en otras cumbres. Efectivamente, el tema también no solamente diría pues una disputa marítima, en este caso más reciente del 25 de noviembre, sino también viene por una disputa territorial. ¿Sí? Donde justamente Rusia está reclamando parte del territorio de Crimea, y eso también hay una población de origen ruso o prorruso que también está pidiendo la independencia de esta región. Entonces, tenemos estos elementos que están ahí, que digamos no son únicamente la injerencia de Rusia en esta región, sino que están elementos objetivos, ¿no? Ellos han dicho precisamente que uno de los aspectos que han provocado esta crisis artificial, porque realmente es una crisis artificial que se creó, porque digo, apresar a unos marinos que están a sabiendas que están en aguas que pertenecen a las dos naciones, pues es un acto de provocación que debe de tener un fin determinado, por algo se hizo, ¿verdad? Putin dice que es Poroshenko quien lo está haciendo, porque está tomando estas medidas y exacerbando la tensión por cuestiones electorales. Ucrania está viviendo momentos bajos y horas con grandes desaciertos en su relación con Rusia. Perdió su territorio de Crimea en el año 2014. Padece el separatismo prorruso en el este de su territorio y enfrenta una economía que no crece al ritmo deseado, sobre todo porque la economía ucraniana depende en gran medida de las remesas que manden los ucranianos que viven en el exterior. Pero también el incidente naval pone en vilo esta intención de Rusia de deteriorar aún más la economía ucraniana, que depende del estrecho de Kerch para transportar alimentos y mercancías, pero también deja un recado clave hacia Occidente. Rusia regresa al teatro de la geopolítica global como un líder indiscutible en el orden regional e internacional. El hombre fuerte de Rusia, Vladimir Putin, que se muestra insatisfecho con las fronteras y que busca devolverle la grandeza a las tierras zaristas. La región tiene una importancia geopolítica para ambas partes, y yo creo que aquí lo que se está tratando de hacer es ponerle pues hasta aquí una contención a estas ambiciones expansionistas de Rusia, del presidente Vladimir Putin, y evidentemente tiene que ver también con el despliegue de este tipo de fuerzas militares, de estos buques de guerra que están ahí, y evidentemente es un tema también que se tiene que dirimir con la participación, yo diría, de las principales potencias europeas. ¿Sí? Estados Unidos ya desaprovechó la oportunidad en el G20 de platicar sobre una posible solución a este conflicto entre Rusia y Crimea, pero yo creo que otros países como Alemania, como Francia, el mismo Reino Unido, están abriendo las puertas para un diálogo justamente con el presidente ruso, y dicho sea de paso, Vladimir Putin se ha mostrado abierto, ¿no?, a este tipo de diálogos, y probablemente por ahí venga un cauce de solución. Precisamente esa preocupación secular de Rusia sobre mantener fronteras seguras ha estado atacada por ambos lados. Digo, los mongoles invadieron Rusia y estuvieron 200 años ahí. Entonces, la conquista de Siberia obedece precisamente a mantener un espacio propio y que evite nuevas invasiones, ¿verdad? Además ahí está China, etcétera. Por el lado occidental, pues ya lo vimos con Alemania y en el pasado Lituania,
la propia Suecia, han sido enemigos tradicionales de Rusia. Y tiende siempre a mantener sus fronteras y a mantener espacios, por ejemplo, durante la época soviética, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que facilitaban pues, el mantener las fronteras seguras. Si vemos el mapa de Ucrania, el río Dnieper es el que divide Ucrania en dos. Al este del Dnieper, población étnicamente rusa. Al occidente del Dnieper es población que es mucho más europea y con una menor influencia rusa. Entonces eso también nos dice mucho este rompimiento entre el este de Ucrania y el occidente de Ucrania. Quienes quisieron ir hacia Rusia después de la crisis del 2014, cuando es depuesto el presidente Yanukovych, y la población occidental que siempre ve más hacia Europa como el punto de referencia hacia donde tendría que ir Ucrania, ¿no? Especialmente con los actores del este asiático, ya se planteó la posibilidad de tener dos reuniones el próximo año entre el primer ministro Shinzo Abe de Japón y el presidente Putin para solucionar las viejas disputas desde la época de la Unión Soviética con Japón, con algunas islas y espacios territoriales en los cuales Japón y Rusia han mantenido ahí conflictos, ¿no? Entonces me parece que es interesante ver también cómo Rusia se va acercando hacia los actores, especialmente en el caso del este de Asia, que son los principales motores de la economía mundial. La cancelación de la segunda cumbre Putin-Trump en el marco del G20 en Argentina por la crisis desatada entre Moscú y Kiev como producto del incidente naval en el mar de Azov también nos señala y nos advierte sobre las relaciones tan friccionadas y fisuradas entre Estados Unidos y Rusia. No solamente por la anexión de Crimea en el año 2014 y las sanciones propinadas por parte de Occidente hacia Rusia en materia diplomática, económica y financiera. Por ejemplo, ahí tenemos que Rusia fue castigada y se le sacó del grupo del G8, las 8 economías principales del mundo. También se suspendieron las negociaciones para que pueda ingresar a la OCDE, al igual que a la Agencia Internacional de Energía. Por otro lado, es importante comentar que sus ciudadanos europeos y de las empresas de Europa deben de abstenerse de exportar o de importar productos de Crimea. Es decir, también hay sanciones económicas y financieras. Deben de restringir de hacer viajes y también inversiones, además de cancelar programas en materia de cooperación económica. Que las sanciones que se le impusieron después de la crisis de Crimea, pues no le afectaron realmente a Rusia. Realmente le afectaron en cuanto a la congelación de las cuentas de algunos de los oligarcas, ¿verdad? Fue digamos, en ciertos casos específicos, más no en la economía general de Rusia y para nada en la popularidad del presidente Putin, que goza de una popularidad que no se había visto nunca. Dicho sea de paso, Estados Unidos se ha alejado, ¿no? Se ha retraído de su rol de potencia mundial y este espacio ha sido ocupado por Rusia, ha sido ocupado por China en otras regiones. Entonces estamos hablando de 3 potencias, ¿no? Y esto justamente también tiene que ver con el rol de el rol del presidente Trump de deshacer lo que había hecho Estados Unidos en las últimas décadas en política internacional, de salirse de tratados, de acuerdos, algunos de ellos justamente el pacto nuclear con Irán, por ejemplo, que le atrajo muchas críticas en Europa. Ahora se habla de retirarse de otros tratados con Rusia, ¿no? en el tema nuclear y bueno, también eso digamos que vendría a ser una de las constantes del presidente Trump, tampoco también, mejor dicho, en el tema climático. ¿Por qué Occidente necesita salirse de los acuerdos que estaban desde la Guerra Fría y que se respetaron, que Rusia respetó después de caída la Unión Soviética? Y la lectura que se hace desde Rusia es Occidente proyecta una mayor fuerza militar, una mayor presión militar hacia Rusia. Y ahí es donde entra Ucrania, es decir, Ucrania es una pieza fundamental porque pensemos, si eventualmente llegase a tener Ucrania
o ser sede de bases militares de la OTAN, especialmente navales, en Sebastopol, por ejemplo. Eso, digamos, sería una afrenta muy, muy fuerte para la seguridad de Rusia y es una de esas líneas rojas que el presidente Putin plantea muy claramente que no puede ser posible. Las relaciones de Rusia con Occidente pasan por su momento más bajo desde el fin de la Guerra Fría. El asilo ruso concedido al estadounidense Edward Snowden en épocas de Barack Obama. El conflicto político en Ucrania entre fuerzas gubernamentales y separatistas prorrusas. La anexión de Crimea en 2014. La injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 en la Unión Americana y los constantes ciberataques e intrusión informática que dan cuenta del enorme deterioro de la relación bilateral. Una relación descompuesta que también pasa por la guerra entre Rusia y Georgia del año 2008, las divisiones antagónicas frente a la guerra en Siria y la cada vez mayor autosuficiencia energética de Estados Unidos, cuyo fracking hidráulico también ha incitado a la caída de los precios internacionales del petróleo. A su vez, Vladimir Putin ha buscado desestabilizar las democracias en Occidente, formalizar los diálogos con voces euroescépticas como Marine Le Pen de Francia, Víctor Orbán en Hungría y Matteo Salvini de Italia, hasta prohibir a los estadounidenses adoptar a huérfanos rusos desde el año 2012. Vemos evidentemente a un presidente Trump pues más debilitado por problemas internos, está la trama rusa, pero también están otros problemas justamente que lo podrían llevar a un juicio político, ¿no? Y en toda esta trama interna en Estados Unidos destaca el papel de Rusia como un actor importante. Evidentemente se habla de la intervención de Rusia en las elecciones de noviembre de 2016, donde el presidente Donald Trump fue electo. Algunos otros intereses del presidente Trump, inmobiliarios, temas económicos, de inversiones que tiene en Rusia. Se habla también de que Rusia tiene información muy importante del presidente Trump que podría afectarlo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el presidente Trump ha mostrado justamente una admiración por Vladimir Putin. Ha recuperado un gran espacio y yo creo que Rusia pues es una gran potencia, indudablemente va a buscar tener una posición de tomar decisiones después de haber sido la gran superpotencia que fue durante toda la época soviética. Ya vimos que Putin dijo que la disolución de la Unión Soviética había sido una de las grandes catástrofes del siglo XX. Atlantic Council publicó un documento donde hablaba de la debilidad de las fronteras de los países de Europa del Este y hacía mucha referencia precisamente al Mar de Azov. Es decir, planteaba, Ucrania se ve debilitada por el posicionamiento militar de Rusia en el Mar de Azov y hay que ejercer una mayor fuerza y una mayor preponderancia política en la región para que Rusia, digamos, disminuya este posicionamiento, ¿no? Que se le atañe a Rusia estrategia de guerra híbrida. Es decir, no solo es lo militar, sino también es lo diplomático, es lo político, es lo económico, lo energético, es decir, una serie de elementos que le permiten a Rusia reposicionarse. En medio de la guerra comercial que Donald Trump le ha declarado al mundo, Vladimir Putin, el presidente ruso, ha señalado que las sanciones económicas y comerciales que ha propinado en contra de su país se tratan de medidas netamente proteccionistas. Las desavenencias también se tocan en otros frentes con Occidente. El asesinato de Sergei Skripal, el exespía ruso envenenado en Gran Bretaña, o bien la reciente polémica por la elección del nuevo jefe de la Interpol, la carrera de sucesión del chino Meng Hongwei y el rechazo de Trump sobre la candidatura del ruso Alexander Prokopchuk. Después de una serie de jaloneos, el surcoreano Kim Jong-un se convirtió en la máxima cabeza de esta organización policíaca mundial. Por otro lado, no perdamos de vista el abandono de Estados Unidos del Tratado de Misiles de Corto y Medio Alcance con Rusia.
un acuerdo bilateral sellado en 1987, el hecho que invitara a propagar también el auge rearmamentista por el mundo, precisamente cuando el mismo ejército ruso realizó en fechas recientes un simulacro bélico llamado Vostok 2018, junto con China y Mongolia, calificado, por cierto, como el más grande desde el fin de la Guerra Fría. Sí, evidentemente yo creo que es un error. La salida de Estados Unidos del Tratado de Misiles, tengo entendido que también ellos le han dado una tregua a Rusia para que cumpla con este tratado. Ellos argumentan que no es así y por lo tanto, si en un periodo de tiempo de un par de meses Rusia no demuestra que está cumpliendo, pues ellos lo van a abandonar, de acuerdo al secretario de Estado Mike Pompeo. Entonces yo creo que es un error, lo mismo con el pacto nuclear con Irán, porque eso va a generar una carrera armamentista, ¿no?, de armas nucleares en la región y a nivel global. Entonces hay que ver que estos países son los que tienen justamente más este tipo de misiles, de armamentos, etcétera. Entonces, si bien los tratados son perfectibles, yo creo que se deben de mantener. Y eso también afectaría, por ejemplo, a la seguridad regional, principalmente los países europeos, que estarían más en el ámbito, en el radio de alcance de un posible ataque de misiles rusos. El famoso reloj del Doomsday que tiene el Boletín de Científicos Atómicos lo plantean ya a 2 minutos para la medianoche, considerando la medianoche como el holocausto nuclear. Nunca habíamos estado tan cerca en esa estructura que plantea el Comité de Científicos Atómicos, el Boletín de Científicos Atómicos, donde ellos plantean la salida de los Estados Unidos del tratado que regulaba las armas de alcance medio, hace más inseguro al mundo, sobre todo porque tenemos más actores nucleares en el mundo, más que lo que existía en la Guerra Fría, y sobre todo porque le permite a las dos grandes potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, poder posicionar sus armamentos ya sin tener un mecanismo de regulación, un mecanismo jurídico que regulaba estos armamentos, y sobre todo algo muy importante, que el Tratado START, que es el que regula las armas estratégicas nucleares, es decir, las de mayor capacidad destructiva, que está programado que expira entre 2021 a 2022, al ya no existir este referente o al haberse salido Estados Unidos, se maneja mucho esta idea de que existe la posibilidad de que no pueda ser renovado el Tratado START. Si eso es así, entonces sí entramos en una escalada muy parecida, digamos, es como si regresáramos en el tiempo a los periodos de la Guerra Fría, en sus primeros años de carrera armamentista, carrera nuclear y misilística, solo que con mejores tecnologías. La Unión Europea, comandada por el eje Merkel-Macron, también se ha distanciado frente a la presidencia de Vladimir Putin. Una Unión Europea bajo el liderazgo de Bruselas, que ha invitado a Ucrania a formar parte del llamado Eastern Partnership o bien de la Asociación Oriental, a propósito de que Ucrania pueda orbitar bajo la esfera de influencia de la Unión Europea y de la OTAN. Una OTAN ampliada y mucho más extendida al este, que busca acorralar a Rusia, pero también contener a China, además de proteger a Polonia y los países bálticos frente a la política exterior expansionista de Vladimir Putin. Sin embargo, la Unión Europea enfrenta un panorama muy complejo. Las complicaciones relacionadas con el Brexit, el populismo polaco, el autoritarismo mostrado por Viktor Orbán en Hungría, el choque de visiones entre el Grupo Visegrado, pero también las elecciones que tuvieron como resultado en Italia la victoria del euroescepticismo. El mismo Matteo Salvini está buscando que la Unión Europea rompa las sanciones impuestas hacia Rusia. El papel de la OTAN obviamente es muy importante porque al final del día esto le va a dar más poder a Rusia frente
a la Unión Europea o frente a Europa, ¿no? Porque es el país que representa o representaría también una amenaza a la seguridad de la región de Europa. Digamos que la OTAN también estaba sirviendo como un bloque de contención a las ambiciones expansionistas de Rusia, obviamente después de la Guerra Fría, y vemos una relación entre estas dos regiones que es muy importante. Cuando se desintegra la Unión Soviética, por ejemplo, es cuando se fortalece la Unión Europea. Estamos hablando a principios de los 90, el Tratado de Maastricht, por ejemplo, y viene la expansión de la Unión Europea. Lo que estamos viendo en los últimos años es la fragmentación con la salida de Reino Unido de la Unión Europea y con algunos problemas económicos, sociales, que coinciden justamente con el empoderamiento de Rusia. Entonces, al final del día, el tema está ahí como un tema de seguridad para los países europeos. En los países bálticos hay población rusa, es decir, desde que cae la Unión Soviética quedan porciones importantes de población rusa en estos países. Lo cual ha hecho pensar, especialmente después del problema de Crimea de 2014, que eventualmente Rusia podría llevar a cabo una avanzada política o militar para retomar, digamos, estas poblaciones que están fuera del territorio ruso, ¿no? Lo cual creo que eso sí puede ser un poco exagerado, es decir, creo que Rusia sí tiene una capacidad de posicionamiento mundial, la ha demostrado, pero me parece que también tiene importantes limitantes, es decir, ir más allá de lo que tradicionalmente para Rusia ha sido fundamental, tener los famosos buffer states, ¿no? Los estados colchón que te permiten o que le permiten a Rusia mantener su esfera de seguridad con respecto a Europa. Me parece que ir más allá también sabe la capacidad de respuesta que puede haber desde Occidente. Sobre todo los países bálticos, que es donde más podría influir Rusia para regresar, que estén bajo su dominio. ¿Ellos forman parte de la OTAN? Ellos sí, pero hay una comunidad rusófila y rusófona en esa zona que todavía puede tener algunas aspiraciones de reintegrarse, porque como vemos están surgiendo en Europa pues los gobiernos ultraconservadores, ¿verdad?, que se pueden alinear con Moscú rapidísimamente, ¿no? Y estos dos países son cruciales para el ingreso de la ruta de la seda China hacia Europa. Y esto, digamos, se contrapone con los proyectos económicos de Rusia de la Unión Económica Eurasiática, que económicamente es mucho más débil que el proyecto de la ruta de la seda de China. Entonces, cuando a veces se plantea esta idea de Rusia y China como aliados, yo lo definiría más como una alianza táctica más que una alianza estratégica. Es decir, hay temas estratégicos en donde van a diverger en el mediano o largo plazo. La nostalgia de Vladimir Putin, el hombre fuerte de Rusia, por regresar a la grandeza del ex imperio soviético y de cambiar las fronteras, lo ha obligado a echar mano de las minorías rusas que están establecidas en varias exrepúblicas soviéticas y activarlas políticamente para su provecho. El nacionalismo ruso, que lo podemos tocar con esta política del gran garrote en aras de disuadir a sus exrepúblicas soviéticas para que no caigan en la esfera de influencia europea, utilizando una serie de incentivos o de castigos en materia económica, comercial y diplomática. En ese sentido, Vladimir Putin ha ejercitado su poder frente a Ucrania, la llamada joya de la corona, y este país europeo que tiene una enorme valía debido a su posición geográfica y estratégica. Ucrania, que está disputada entre Rusia y la Unión Europea. Es una de las exrepúblicas soviéticas más importantes, ¿no?, de la región. Su ubicación geográfica, el flujo de recursos energéticos, exportaciones energéticas, tiene mucho que ver, ¿no?, también con la parte que conecta con la parte europea, pero yo diría que la política internacional está vinculada con la política interna. O sea, el tema internacional también se deriva o es resultado
de las condiciones de los factores internos. En este caso yo coincido, evidentemente, la proximidad de las elecciones, donde surge justamente este conflicto naval entre Rusia y Ucrania, ¿no? La importancia de Ucrania y del propio territorio ucraniano en el gran contexto de la cultura eslava, que hermana a rusos, ucranianos y bielorrusos. Pensemos en estos dos territorios, digamos, que desde Rusia se han visto como menores, ¿no? Por un lado, la Rusia blanca, que es Bielorrusia, y por otro lado, Ucrania, como una pequeña Rusia también. Entonces, me parece que es importante no perder de vista estos dos elementos, y sobre todo la forma en la que cuando cae la Unión Soviética, Ucrania nace como una nación independiente, y esto va a ser ampliamente, digamos, aprovechado desde Occidente, no solo para la promoción de la democracia y de los procesos de independencia en todo el espacio exsoviético, pero Ucrania es muy importante por dos razones. Pensemos, uno, este antecedente cultural, y otro, que tiene que ver con el hecho geográfico que le permite en aquel momento a la Unión Soviética, y de ahí la importancia para Rusia de la reunificación para Rusia, anexión desde Occidente de Crimea, el poder tener acceso hacia el Mar Negro. Es decir, el Mar Negro es fundamental para Rusia, no solo desde el punto de vista netamente militar, de ahí también que Rusia busca un acercamiento con Turquía para poder ya acceder hacia el Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo, sino también por el tema energético. Khrushchev asumió el poder, era ucraniano. Entonces, en un gesto de tratar de conciliar a ese pueblo con Rusia por lo que habían hecho durante la época staliniana, regaló, como quien dice, o cedió Crimea a Ucrania, porque antiguamente era parte de Rusia. Fue una especie de... Sí. Y obviamente cuando desaparece la Unión Soviética y épocas recientes con Putin, se reclama de nuevo la soberanía de Rusia sobre su antigua colonia, que era Crimea. Yo creo que tendría un efecto muy negativo, porque ahí realmente empezaría a hacerse mucho más visible el distanciamiento entre los dos países. Y es imposible renunciar a ello, creo, por los nexos que existen después de siglos entre ambas naciones, ¿verdad? Rusia todavía considera que Ucrania es parte de Rusia. Geográficamente hablando, Ucrania es un territorio sumamente codiciado por Rusia. Le da sentido de europeidad, de conectividad y de cercanía con el mundo occidental, aunado a que se trata de un territorio puente de la energía que debe transportarse hacia Europa. Por ejemplo, Vladimir Putin en varias ocasiones amenazó a Ucrania con recortar el suministro de gas ruso por falta de pago, pues Moscú utiliza el gas y el petróleo como un ingrediente sustantivo de su política exterior y diplomacia de Estado. No olvidemos que Bruselas depende del gas ruso y Moscú depende de la Unión Europea al ser el mercado más importante de las exportaciones de gas. En ese sentido, Ucrania es un territorio sumamente importante porque conecta el gas ruso con el mercado europeo al tiempo que fue la segunda economía más grande en tiempos de la Unión Soviética. Tengamos en cuenta la famosa frase de Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter en Estados Unidos, quien señaló que Rusia con Ucrania es un imperio, pero sin Ucrania es un país. El tema va más allá de un conflicto de Rusia y Ucrania, y el tema europeo aquí es muy importante, ¿sí? Sobre todo muchos países que dependen de las exportaciones de gas de Rusia, ¿no? Y muchas veces el tema de la seguridad, el tema de tener lugares estratégicos para un eventual conflicto militar, cómo controlar, por ejemplo, las entradas por las regiones, las zonas de conflicto, pues eso también es muy importante, ¿no?
muchos de los, por lo menos estos gasoductos, como el caso del South Stream, que se planteaban por el Mar Negro, es fundamental para Rusia tener un control sobre este espacio marítimo, dado que si no lo tiene, sí ve muy limitada su posibilidad de seguir influenciando de manera decisiva sobre el territorio europeo, especialmente si pensamos hacia la parte oriental europea e incluso hacia la zona de Europa central, ¿no? Con todos estos flujos de gasoductos hacia Europa. Entonces, digamos, ahí me parece que hay un punto importante de Ucrania, por qué es central, y recordar algo desde la perspectiva de los teóricos geopolíticos estadounidenses, Zbigniew Brzezinski, que falleció hace poco, que era el gran estratega estadounidense, especialmente desde la administración Carter hacia acá. Él en su libro, el Gran Tablero Mundial, él plantea, Rusia con Ucrania es un imperio, Rusia sin Ucrania es solo una potencia. Es decir, Ucrania es fundamental en la estrategia rusa. Puede considerarse como un estado colchón entre Europa y Rusia. Es decir, además porque tiene recursos naturales muy importantes, una red, por ejemplo, fluvial extraordinaria. Ahí se depositó gran parte de la industria de la época soviética. Ucrania tiene un sector agrícola muy importante. Tiene todavía industria que se creó desde la época de la Unión Soviética, cuenta con vías de comunicación fluviales muy importantes y desde luego su cercanía, sus fronteras, ¿verdad?, con los países occidentales, es decir, con Austria, etcétera, le favorece, ¿verdad? No tiene, desde luego, los recursos petroleros que tiene Rusia, ¿verdad? Pero exactamente, es un puente. La nueva crisis entre Rusia y Ucrania que ha alarmado a la comunidad internacional y que tuvo como acto pivote la cancelación de la segunda cumbre Trump-Putin en el marco del G20 en Argentina, denota la guerra de baja intensidad que están viviendo Moscú y Kiev. Desde que Rusia se apoderó de Crimea en 2014, el Kremlin buscó reforzar su control sobre el mar Azov. La estrategia de Vladimir Putin también incluía construir un puente que uniera la ciudad de Kerch en Crimea con la península de Tamán en Rusia, una obra histórica que simboliza el poder hegemónico de Rusia y que se ha catalogado como el proyecto del siglo. Un gesto político que levantó la furia de la Unión Europea y la OTAN. Ahora, con el nuevo incidente naval, Ucrania busca presentar una demanda ante el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, y estudiar la petición del presidente Petro Poroshenko de rescindir el Tratado de Amistad y Cooperación con Rusia, que rige las relaciones bilaterales desde el año 1999. Tenemos dos visiones, ¿no? La visión desde Rusia es 3 buques de la Armada ucraniana ingresaron al espacio territorial marítimo ruso sin autorización. Es decir, estamos hablando 12 millas náuticas, desde la costa 12 millas náuticas, es el espacio territorial de todas las naciones ribereñas del mundo. Rusia lo que dice es, estos navíos ingresaron sin autorización, y por tanto el procedimiento que llevó a cabo el equipo de guardacostas ruso fue disuadirlos, es decir, hacer disparos de advertencia y finalmente la captura de 24 marineros ucranianos. Desde Rusia, ¿qué se dice en este momento? Mucho de la tripulación ucraniana son oficiales de inteligencia y desde Rusia se maneja la versión de que tenía la intención de hacer una provocación a Rusia para que respondiera con mayor fuerza militar, y en un contexto también político electoral donde vamos a ver elecciones el próximo año en abril en Ucrania y donde Poroshenko se ve bastante débil, en las encuestas está con un 8%, pero que puede perfilarse otros actores políticos dentro de Ucrania, como es el caso de Yulia Tymoshenko. Las aguas en donde se supone que eran aguas territoriales de Rusia son aguas internacionales porque existe un tratado sobre el estrecho de Kerch, que es el que separa al mar de Azov
con el Mar Negro, ¿verdad? Entonces realmente ahí no había razón para que se escalara este conflicto de tal manera. Yo creo que tiene mucho que ver con las próximas elecciones en Ucrania, es un conflicto político, es también parte de un gran proceso de recuperación de sus espacios de Rusia. Es decir, Rusia siempre ha estado preocupada por mantener sus fronteras seguras, ¿verdad? Tanto en el este como en el oeste, ¿verdad? Y obviamente el mantener ese otro espacio dentro de las fronteras rusas, pues tiene mucho significado. Y sobre todo porque Rusia teme que Ucrania llegue a formar parte primero de la Unión Europea y seguida de la NATO frente a un miembro de NATO que es Turquía. Las elecciones en Ucrania están a la vista, pero no estamos seguros que se lleven a cabo el 31 de marzo del próximo año 2019. Una jornada importante porque el actual presidente Petro Poroshenko busca reelegirse bajo el proyecto de la Ucrania unitaria y estar en contra de la federalización de la misma. Sin embargo, las encuestas nos hablan de un Petro Poroshenko que está cabizbajo, que solamente cuenta hasta hoy con un 10% de intención del voto, según lo refieren los estudios de opinión. En el carril de arriba, por así decirlo, Yulia Tymoshenko aparece como la candidata que está arriba en las encuestas, la ex primer ministra que también participará en esta jornada en la que se estima que habrá alrededor de 15 candidatos. Para todos aquellos que estén pendientes de las tendencias globales y de la política internacional, Ucrania es un país que debemos de revisar con lupa. En las elecciones que vienen en el futuro para nombrar nuevo presidente, pues hay grupos, hay sectores, ¿verdad?, de la población ucraniana que pugnan por regresar a Rusia. Es decir, por sentirse más apoyados por Rusia que por Occidente. Claro, esto desde luego tiene un aspecto político que Rusia está aprovechando para evitar que lleguen quienes no son sus favoritos al poder. Algunos dicen que vamos a ver un presidente Trump más agresivo en contra de México, por ejemplo. Yo diría más bien que tenemos a un presidente más débil, ¿sí? Porque ya no controla la Cámara Baja, ¿no? Y tenemos a un partido demócrata que históricamente ha sido menos proclive a intervenir militarmente en otros países o a involucrarse en conflictos, ¿no? Y vemos a un partido republicano que justamente en la administración del presidente George W. Bush hubo una intervención militar en Irak, en Afganistán, la guerra contra el terrorismo. No fue así el caso de Obama, donde hubo un retiro justamente de las tropas militares de Estados Unidos de estas regiones. Tampoco lo vimos de manera muy persistente con Clinton, por ejemplo. Sí lo vimos con Bush padre en la guerra del Golfo Pérsico de 1991. Entonces vemos históricamente que los republicanos son más proclives a participar en conflictos militares, ¿no? Esto probablemente le puede meter al presidente Trump algunas complicaciones en la aprobación, por ejemplo, de su presupuesto militar. Independientemente de la argumentación que se puede hacer desde Moscú o desde Washington, pero sí vemos, me parece, una escalada tecnológica, militar, muy importante, y que, por ejemplo, desde Estados Unidos hay un documento que publicó en septiembre el Departamento de Defensa, donde ellos plantean la necesidad de un reposicionamiento industrial y tecnológico en armas de alto desempeño, y que el presidente Trump ha enfatizado mucho la necesidad de que Estados Unidos, todo este eslogan del hacer América grande de nuevo, lo refleja mucho en este documento del Pentágono, donde ellos dicen, tenemos 300 áreas en donde industrialmente Estados Unidos es débil para la producción de armamentos de alto desempeño tecnológico. Entonces me parece que ya estamos en una fase
o yo al menos creo que sí se podría decir, en una fase de incremento de una carrera armamentista, porque lo vemos en Rusia, o sea, Rusia ya hizo patente estas armas, y Estados Unidos también está planteando un proceso de reposicionamiento industrial y tecnológico en armamentos de alto desempeño tecnológico, ¿no? Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.